Qué bueno volvernos a encontrar con esta temática que estamos llevando a cabo y bienvenidos a este canal, bendecidos de Dios. Vamos a meditar y a reflexionar sobre el asunto del descanso, las relaciones y la salud. El descanso, las relaciones y la salud. En el tema pasado habíamos mencionado sobre la historia de José, cómo hallar descanso en las relaciones familiares, y mencionábamos algunos aspectos que vivió este joven que fue vendido inicialmente, traicionado por sus hermanos, el cual fue a parar a Egipto y fue a parar como un esclavo. Así que muchas cosas pudieron pasar y vamos a mirar en esta lección sobre el asunto de nuevamente el descanso, pero no es un descanso meramente sencillo como parece, sino un descanso de cuando se le da manejo a todas las situaciones que se nos puedan presentar en las relaciones y por ende en la salud, tanto física como mental. Así es que eh, notemos que el perdón es la base de todo, es lo que estamos hablando en esta reflexión, lo que vamos a hablar un poco, es el perdón. Así que es importante comprender cómo afrontar el pasado. Sabemos que José fue vendido allí a Egipto, el Señor estuvo con él y fue sacado de la cárcel porque ayudó a descifrar unos sueños que perturbaban al faraón y dio su interpretación, así que fue sacado de la cárcel para ser un gran, digamos, gobernante. Pero hay una frase por allí que dice que el pasado se hace presente y era inevitable. Los 7 años de escasez estaban aporreando a todo el mundo y los sobrevivientes, las personas que encontraban esperanza allí en Egipto, por allí aparecieron sus hermanos. Y la actitud de José, a pesar de que José tenía el poder en la mano, en ese momento José era alguien poderoso, pudo haberse vengado, pero notemos que empieza a preocuparse por sus hermanos y también José quiso probar el corazón de sus hermanos. Al comienzo retuvo a uno, a Simeón, después quiso mandar a llamar a otro, eh, el menor, y después mandó a traer a su padre. Y empezó a hacerles cuestionamientos, acusándolos de espías, pero lo hacía con esa intención de poder mirar si sus hermanos habían cambiado o seguían con estas mismas rivalidades. Así es que en esta situación, cómo enfrentar el pasado, es importante tener en cuenta que hay que pedir ayuda cuando se requiere. Eh, Cuando alguien es abusado, pida ayuda, busque ayuda, porque es necesario que los derechos no le sean vulnerados. También notemos que todo esto estaba preparando el terreno para otras cosas. José ya era alguien importante y lo que se nos presenta allí en esta historia, en Génesis, desde el capítulo 39 hasta por allá, hasta el 50, hasta el capítulo 50, encontramos todo el desarrollo, el desenlace de lo que sucedió allí.
pero muchas veces no alcanzamos a imaginar que Dios interviene cuando hay cosas que se nos salen de las manos, cosas que no imaginamos por qué estoy aquí, por qué estoy con esta situación, y en realidad es porque Dios tiene un plan mejor y muchas veces Dios frustra los planes de las personas que nos quieren hacer daño para podernos ubicar en otro nivel más superior, pero no por eso quiere decir que vamos a llenarnos de rencor, de resentimientos y cobrar venganza por lo que nos hicieron alguna vez. Es importante también comprender que hay que olvidar. Es decir, no albergar ese resentimiento, y el perdón es disposición a abandonar nuestro derecho al resentimiento, la ira, la amargura. Así que vamos a ir olvidando estas cosas, porque hay personas que dicen yo perdono pero no olvido. Pueden quedar recuerdos, pero no quiere decir que perdonar significa que voy a permitir que sigan o con posibilidades de seguir siendo ultrajado o que me sigan haciendo las mismas cosas. Lógicamente las relaciones no van a ser las mismas en la mayoría de los casos, la confianza no va a ser la misma en la mayoría de los casos, y puede ser que alguien, una amistad haya fallado. Puedo perdonar a esa persona, pero ya será difícil volver a como era antes. Es muy diferente esto, pero aún así el resentimiento, el odio, la amargura, la ira son enemigos sumamente peligrosos. Y no es más que mencionar que, por ejemplo, Génesis capítulo 45, vamos a mirar allí, Génesis 45, el verso 2, nos dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios: entonces se echó a llorar a gritos, lo oyeron los egipcios y lo oyó también la casa del faraón. ¿Qué sucedió allí? José, inevitablemente, ya había perdonado a sus hermanos tiempo atrás, pero había un encuentro en este momento. Había un encuentro, y ya cuando José prueba que sus hermanos realmente han cambiado, que están arrepentidos, que el sentimiento de culpa quizás los ha perseguido a lo largo de los años, él también se da a conocer y dice: yo soy José, su hermano, el cual ustedes vendieron. Pero dice la palabra de Dios que él se echó en sus brazos y lloró y los perdonó. Así es de importante entender que, por ejemplo, también la palabra de Dios allí en el Evangelio de San Mateo capítulo 18, el verso 21 al verso 35, nos menciona que Pedro en una ocasión le pregunta al Maestro Jesús, le dice: Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y él, de pronto dando una respuesta un poco más aventajada, será 7 veces. Y la cuestión era que en esos tiempos lo que se perdonaba, según el pensamiento rabínico, era 6 veces, y la séptima empezar a tomar justicia con el transgresor. Pero Pedro dice: Señor, debo perdonar a mi hermano entonces 7 veces. Y el Señor le dice: no te digo 7, sino 70 veces 7. En otras palabras, ¿qué quiso decir el Maestro con esta declaración?
y es que el Señor tuvo paciencia con su pueblo, y sabemos que 70 veces 7 son aproximadamente 490. Esa es la cifra, 490. Y el Señor, ¿cuánta paciencia tuvo con el pueblo de Israel? Aproximadamente 490 años. Un pueblo rebelde, un pueblo idólatra, un pueblo desleal, un pueblo malagradecido, un pueblo mal acostumbrado realmente a llevarle la contraria a Dios. Y sin embargo, el Señor tuvo suficiente paciencia, y lo que le estaba diciendo a Pedro era que siempre estaba dispuesto a perdonar. Y esa es la gran disposición que nosotros deberíamos de tener, aunque parece en teoría muy fácil decirlo, pero siempre la teoría hay que procurar llevarla a la práctica, por lo general. Siempre hay que hacerlo así, porque debemos aprender del Señor cuando dice allí en Lucas 23:34 que mientras estaba tendido en la cruz, viendo allí como los soldados rifaban sus vestidos, el Señor exclamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, aparte de que fue un maestro por excelencia, es un maestro por excelencia, también lo hizo en la práctica. Cuando habló del perdón, allí en la cruz, lo hacía de manera práctica, resaltando con su propia vida la manera en que nosotros debemos perdonar. Inclusive nosotros debemos perdonar antes de que nos pidan perdón. Y normalmente el ser humano espera a que cuando me pida perdón ahí hablamos y miramos, y yo lo perdono hasta que me pida perdón, o no lo voy a perdonar. Pero entre más estrecha relación tengamos con Dios, más dispuestos estaremos en perdonar con anticipación. Antes de que venga la persona, ya sea que nos pida perdón o no, debemos perdonar, porque el perdón cura el alma, el perdón sana nuestras heridas, y el perdón es un atributo de nuestro Señor Jesucristo, y se despacha desde el significado allí del Calvario, lo que hizo por nosotros. Así como Dios me perdonó a mí el pecado, la transgresión más grande, ¿quién soy yo para no perdonar a mi prójimo? Así es que hay que tener en cuenta que el perdón trae paz. Muchas personas que tienen rencores, resentimientos, no pueden dormir, no pueden tener paz, no pueden tener tranquilidad en sus vidas. Pero el perdón, como el amor, comienza con una decisión más que con un sentimiento. Es decidir, así sea que la persona lo merezca o no lo merezca. Es una decisión, no por sentimiento, porque nuestros sentimientos nos pueden llevar a situaciones contradictorias. Y es por eso que, ¿cómo hallar descanso después del perdón? Y sabemos que José estuvo allí en Egipto después de que se reconcilió inicialmente con sus hermanos. Jacob vivió por lo menos unos 15 años más, pero después de la muerte de su padre, los otros hermanos empezaron a tener temor, miedos, porque creían que José les iba a cobrar el daño que ellos le habían hecho en épocas atrás. Así que estaban atemorizados, pero José, en el capítulo 50, vamos a leerlo, Génesis capítulo 50, el verso 19, nos dice lo siguiente. Génesis 50, el verso 19, dice: pero José le respondió: no temas,
No temáis, pues ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacer mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Entonces, nuevamente José, colocado por Dios, librado por Dios de muchas cosas que sufrió, comprende que Él no es quien para empezar a recriminar y a juzgar, sino más bien que Él les dice que el plan de Dios triunfó y que fue para un propósito. Así que el perdón estuvo en su corazón todo el tiempo porque el amor perdona. Y eso debe ser para nosotros. El perdón debe estar en nuestro corazón todo el tiempo porque el amor perdona. Así que la incapacidad de perdonar a quienes nos han hecho daño limita la capacidad de Dios para sanarnos. Si tú quieres un milagro en tu corazón, muchas veces nuestro corazón está dañado por dentro. Hay personas que tienen situaciones difíciles y complejas en su alma y es porque les ha sido incapaz estas personas de perdonar a otros, y si no perdonan, pues van a limitar la incapacidad de Dios para sanarlos. Así es que perdonar es importante porque de esta manera somos perdonados. Termino con un último texto. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 4, el verso 32. Vamos a leer esta linda frase de la palabra de Dios. Libro de Efesios capítulo 4, el verso 32. Dice: antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces el llamado es a perdonar, para que de esta manera también nosotros seamos, o como hemos sido perdonados, también lo hagamos. El perdón es la medicina también para nuestra alma. La tarea, el llamado es: si alguien te ha ofendido, perdónalo. Así te pida perdón o no te pida perdón, perdónalo. Es de cristianos perdonar. Si ofendiste a alguien, también hazlo. Es gratificante, realmente es de valientes pedir perdón. También nos equivocamos, así sea por algo muy pequeño, una palabra, una broma, así sea algo muy insignificante, una mirada, cualquier situación. De alguna otra manera podemos herir a una persona y no es pedir perdón ahí como por no dejar y bueno, si le ofendí, pues perdóneme. No, realmente es pedirlo como se debe, con toda la consideración, prudencia y amabilidad del caso. Recuerden que hemos sido más perdonados nosotros de lo que nosotros podemos llegar a perdonar a una persona. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdonó a nosotros. De igual manera, ¿por qué nosotros no perdonar y también ser perdonados si hemos de fallar? Que esto se constituya en el restablecimiento de las relaciones, que no hayan resentimientos ni rencores en la familia. Ojalá haya más amor, más perdón en todas las familias y de esta manera evitarnos, ¿cierto?, complicaciones de salvación, porque no debemos albergar ese rencor, ese resentimiento, esa ira y todos esos malestares en nuestra alma que tanto nos hacen daño y nos pueden enfermar en nuestra vida. Que Dios te bendiga y que el poderoso antídoto del perdón de parte de Dios como atributo que ha tenido y que siempre tiene nuestro Dios, también sea para nosotros una alternativa de terapia
para sanar las heridas y de esta manera poder tener descanso, poder disfrutar de la paz y del gozo de la salvación. Que Dios te bendiga y no olvides suscribirte a este canal de Bendecidos de Dios. Recuerda que eres un bendecido de Dios y poder compartir también estas enseñanzas con otras personas que lo necesitan. Nos vemos en una próxima emisión. Bendiciones.